Como sabemos, existen mitos en cualquier parte del mundo sobre tal o cual país, y Japón no podría ser la excepción. Algunos de estos mitos pueden tener una base verdadera que a lo largo del tiempo a veces ha sido exagerada y distorsionada. También hay algunos que son auténticos despropósitos, los que no tienen nada que ver con la sociedad o cultura del Japón. El día de hoy voy a explicar o desmentir algunos de estos mitos, algunos verdaderos o exagerados y absurdos. Adelante, irashai. Entonces, comencemos. El primer mito, o lo que muchas veces se habla, se escucha, es que los japoneses comen sushi todos los días. Si bien es cierto que el sushi es una de las comidas japonesas que más se ha internacionalizado, la verdad es que los japoneses comen sushi en ocasiones especiales o celebraciones. Se puede decir que cuando las personas salen a comer fuera, pueden escoger comer el sushi, mas no es determinante, ya que pueden también escoger comer un ramen, un tonkotsu o entre otros platos. Aquí podemos mencionar que si bien es cierto que el sushi es una comida preferida, no es consumida diariamente en casa o en algún local de sushi. Y esto se debe a que un buen sushi no es tan barato que digamos. Y esto se suma que dentro de la variedad de la gastronomía japonesa existen platos más conocidos. Te puedo contar que existen cadenas de restaurantes locales de sushi, donde un plato con 2 sushis tienen el valor de 100 a 110 yenes, que convertido en dólar sería un poco menos de $1. Pero si deseas comer un buen sushi y vas con familia, asumamos 3 personas, tienes que pensar que vas a tener una cuenta aproximada de más de 100 o 120 dólares como mínimo. El siguiente mito es: los japoneses son una sociedad cerrada, no les gusta el contacto con otras personas y usan mascarillas para cubrirse la cara. Creo que mucho se ha hablado y existe mucha información sobre este tema. El uso de mascarillas es común y frecuente, sobre todo en la primavera, para protegerse del polen, las alergias, ya que existe un gran porcentaje de la población que sufre de alergias. También es muy común usar mascarillas en el invierno, ya sea por el frío o cuando tienes un resfrío u otra enfermedad, como signo de respeto a las personas que nos rodean y no cubrir el ambiente que nos encontramos con virus flotantes. Ya te estarás dando cuenta
que no tiene nada que ver que Japón sea una sociedad rara que quiere esconderse de los demás. Resumiendo, podríamos describir a la sociedad japonesa como una sociedad prudente, educada y respetuosa con los demás. Si te está gustando el video, déjame un like y por supuesto suscríbete. Me estarás ayudando a crecer. El siguiente mito es: ningún japonés habla inglés. Este mito en particular me pone un poco a titubear, ya que si bien es cierto que las generaciones de personas mayores no hablan casi nada de inglés, aún habiendo recibido clases de inglés, pero con profesores japoneses. Y eso puede ser el centro del problema por la pronunciación no correcta. Sin embargo, las nuevas generaciones todos estudian y tienen conocimiento del inglés. Y lo mejor es que una gran parte tienen profesores que tienen al inglés como lengua nativa. Por eso quizás las nuevas generaciones no estarán para dar una exposición de economía en inglés, pero sí están para defenderse. Muchos japoneses, aquí hay un dato interesante, muchos japoneses después de graduarse profesionalmente manejan un nivel muy alto del inglés, pero a muchos les da vergüenza usarlo. Es algo que sí pasa frecuentemente. El siguiente mito: los japoneses suelen vestir con kimono. Este es uno de los mitos más lejos de la realidad, ya que la mayoría de los japoneses no visten casi nunca con kimono. La mayoría de los japoneses suelen usar el kimono solo en ocasiones especiales o celebraciones determinadas. Por ejemplo, en la ceremonia de la mayoría de edad. De vez en cuando podrás ver mujeres por la calle, señoras, con kimono, porque quizás está acudiendo a alguna ceremonia, pero estoy casi seguro que no lo usan en el día a día. En las nuevas generaciones hay una aceptación por el uso del yukata, que es el kimono de verano. Es habitual y puedes apreciarlo en los matsuris, que son festivales, y en este caso en los festivales de verano. Los jóvenes suelen usarlo tanto hombres y mujeres. Entre las personas mayores es más común su uso entre las mujeres. Espero que hayas disfrutado el video. Déjame un like, un comentario, suscríbete y próximamente les compartiré más mitos sobre el Japón. Hasta la próxima.